Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 1. Ni el cielo ni el infierno. En un mercado bullicioso, una pequeña farmacia se alzaba entre puestos y charlas. De sus puertas salió un chico de pelo negro con una bolsa de papel llena de provisiones en la mano. ¿Por qué los precios suben prácticamente todos los días? Murmuró, suspirando mientras miraba el recibo. Al doblar la esquina, algo le llamó la atención: un niño sobresaltado por el siseo de un gato callejero. El niño se tambaleó hacia atrás. Directo a la carretera. El agudo sonido de la bocina de un coche hizo añicos el aire. Los neumáticos chirriaron. El coche era demasiado rápido. Sin pensarlo, el niño saltó hacia adelante. Lo agarró con todas sus fuerzas y lo apartó de la carretera. El niño aterrizó sano y salvo en la acera. Pero el niño, un momento demasiado tarde, tropezó. El coche lo chocó, abrió los ojos. Ahora se encontraba en un vasto y majestuoso salón. Al fondo, un anciano estaba sentado en un trono. Frente a él, el mismo chico de cabello negro, ileso, pero el recuerdo del impacto del coche persistía. Todavía podía sentirlo. La desaceleración. El dolor. No había sido instantáneo. Habían bastado unos segundos largos y aterradores para que la vida se esfumara. El anciano lo observó pacientemente, con compasión en la mirada. Tras una pausa, habló. Moriste. Las palabras contundentes sacaron al chico de su estupor. Aunque eran crudas, había algo reconfortante en el tono. El chico suspiró y asintió levemente. ¿Puedo preguntar qué pasa después? El anciano se inclinó, curioso. Sin llantos, sin regateos, sin amenazas. Él ya sabía la respuesta, pero preguntó de todos modos. El chico frunció el ceño, pensativo. ¿Por qué habría de hacerlo? Mi vida fue corta, sí, pero plena. No me queda familia. Extrañaré a mis amigos. ¿Pero qué es la amistad frente a la muerte? El anciano rió entre dientes. Solo 14 años, y ya piensa así. Soltó un suspiro. Bueno, fue mi hija, el destino, quien moldeó la vida que viviste. Te dio un camino que te obligó a madurar prematuramente. Lamento que tu vida fuera dura. Y tan corta. El niño miró al hombre, un poco sorprendido. No era tonto, podía sentir que este hombre no era un ser común. Quizás un dios. O algo aún más elevado. Y aún así, parecía tan humano. Entonces, ¿cielo o infierno? Preguntó el niño. Ninguno, respondió el anciano. Aunque existen, te traje aquí para ofrecerte una oportunidad. Reencarnarás en otro mundo, con algunos dones. ¿Estás dispuesto? El niño hizo una pausa. ¿Por qué? El dios simplemente sonrió. ¿Por qué no? El chico parpadeó, sorprendido por la simplicidad de la respuesta. Luego sonrió, divertido. ¿Se me concederán deseos? ¿Puedo elegir el mundo? El anciano negó con la cabeza. La rueda del destino lo decidirá. No te preocupes, fue cruel contigo en vida, pero no lo será en la muerte. En ese momento, una mujer entró en la habitación. Su piel era pálida como la cera de una vela, y sus extremidades estaban adornadas con escamas suaves y brillantes. Llevaba 3 ruedas y las depositó con cuidado antes de hacerse a un lado con una sonrisa amable. Estas ruedas, explicó el anciano, determinarán tu reencarnación. Señaló cada uno de ellos. El primero elige el mundo. El segundo otorga un talento o linaje. El tercero otorga un don, un objeto, un arma o incluso un artefacto celestial. La mujer, silenciosa y elegante, hizo girar la primera rueda. Los nombres se desdibujaron en el pasado: mundos ficticios de libros y películas que el niño había leído, extrañas variantes de la Tierra etiquetadas con números como Tierra, 21. La rueda se detuvo en Harry Potter. La segunda rueda giró. Encajó en su lugar en el talento ritual. El tercero se detuvo en un objeto llamado calabaza celestial. ¿Ves? Dijo el dios con una sonrisa. Te lo dije, ella no te trataría mal en la muerte. El niño asintió, satisfecho, aunque no sabía muy bien qué era la calabaza celestial. La reacción del anciano le indicó que era algo poderoso. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Naceré con una calabaza gigante en la mano? Pobre futura madre. El dios soltó una carcajada. No. No recuperarás la memoria hasta que cumplas 8 años. La calabaza se te aparecerá entonces.
La reencarnación comenzará en 3 horas. Hay que preparar las condiciones ideales. El niño asintió levemente y luego miró a su alrededor. ¿Les gustaría a ambos pasar tiempo conmigo hasta entonces? ¿Y, cómo debería llamarlos? Hizo la segunda pregunta tímidamente, al darse cuenta de que no se había presentado ni había preguntado a los demás. El anciano rió entre dientes. Llámame Dios. Y este es Basuki. Sonrió cálidamente. Y sí, hagamos un pequeño picnic. 3 horas después, los tres estaban sentados en un hermoso jardín. Dios y Basuki estaban sentados en una estera rodeados de comida increíble, mientras el niño correteaba, jugando con criaturas exóticas que parecían sacadas de mitos y sueños. La risa llenó el aire despreocupada y ligera. Finalmente, el anciano se levantó. Se acabó el tiempo, dijo con voz desganada. El niño regresó con ellos, inclinando la cabeza. Les dio las gracias a ambos a Dios, por darle otra oportunidad, y a Basuki, por su calor y la deliciosa comida. Ambos sonrieron. Al acercarse el momento final, Basuki dio un paso al frente. Sacó una escama brillante de su brazo y se la puso en la mano. Toma, dijo con dulzura. Un pequeño regalo. Podría influir en tu destino. E incluso podría cambiar el mundo al que vas. Una luz cálida lo envolvió. El niño sonrió una última vez. Y entonces, con un suave destello, desapareció. Capítulo 2. Despertar. 29 de abril de 1988. Un niño de unos 8 años dormía en su cama. Tenía la piel morena clara y el cabello negro. De repente, se despertó, mirando al techo con los dientes apretados, con un dolor agudo y ardiente en el pecho. Los últimos 8 años de su vida habían sido de los mejores que había conocido. Sus recuerdos anteriores, que se remontaban a 14 años antes, afloraban ocasionalmente en sus sueños, pero rara vez les prestaba mucha atención. Su nombre ahora era Arik Autorne. Su primer nombre provenía de su madre y el apellido de su padre. Su madre era india, su padre británico. La familia Autorne era una familia noble de magos bien establecida, adinerada, influyente y con profundas raíces tanto en el mundo mugle como en el mágico. Tras un instante, el dolor remitió. Arik se relajó y volvió a cerrar los ojos. No podía hacer nada al respecto ahora mismo. Esa mañana, Arik despertó plenamente consciente de que los recuerdos de su vida anterior habían regresado. Ahora formaba parte de una familia amorosa y mágica. Su madre se llamaba Edwina Autorne y su padre, Simón Autorne. Al bajar a Arik, los vio a ambos en la cocina preparando el desayuno. Al verlo, Edwina le sonrió cálidamente, se acercó y le pellizcó las mejillas. Tu papá y yo te estamos preparando una cena especial hoy, dijo en voz baja. Hoy es el cumpleaños de mi precioso hijo. Arik saltó a una silla, balanceando las piernas mientras esperaba. Sentía que la mayor parte de su vida actual era la verdadera, mientras que los recuerdos de su pasado permanecían como sombras lejanas. La magia lo había fascinado desde su nacimiento. Ahora, al formar parte de una familia de magos, ansiaba aprender todo lo que pudiera. Quiero aprender magia lo antes posible, pensó con rostro contemplativo y ojos llenos de determinación. Seguramente haber nacido en esta familia trajo consigo alguna ventaja. Mamá, preguntó en voz baja, ¿hay alguna magia que pueda probar ahora mismo? Al oír la pregunta, su madre se sorprendió un poco y negó con la cabeza. No por un tiempo, hijo. Tu magia aún es un poco volátil. Pero no te preocupes, vengo de un clan muy especial de la India, y una vez que tu magia se asiente, podremos comenzar tu viaje mágico como es debido. Arik no se desanimó. Sabía que su madre pertenecía a un clan indio especial, aunque había nacido en Gran Bretaña, 10 años después de que sus padres se mudaran allí. Sintió una fuerte conexión con sus dones y presentía que hoy aprendería más sobre ellos. La familia disfrutó del desayuno y celebró su cumpleaños con una excursión al parque, juegos y algunas compras. Al caer la noche, un cansado Arik se adentró en el césped para explorar la creciente conexión que sentía en su interior. Invocó la presencia de su alma, e inmediatamente, la información comenzó a fluir a su mente. Un don se reveló como un talento ritual, otorgándole una actitud natural para aprender y realizar rituales, tanto en sí mismo como en otros, con gran éxito. Entonces llegó la calabaza. Mientras pensaba en ella, una pequeña calabaza plateada con una luna tallada apareció en su mano. Recordó su función: podía almacenar líquido infusionado con luz de luna, potenciando el crecimiento de hierbas mágicas e incluso creando otras completamente nuevas bajo ciertas condiciones. Una tercera presencia se despertó.
Una escama latía en su pecho como un latido, provocando una oleada de intenso calor que le recorrió el cuerpo. Era la serpiente que Vasuki le había regalado. Arik, familiarizado con la mitología india, conocía de Vasuki, el rey serpiente, un semidios de inmenso poder. Al recordar el rostro de Vasuki, la escama se disolvió en su cuerpo, liberando una energía abrasadora e inundando su mente con conocimiento espontáneo, rituales, hechizos y sus intrincados requisitos. La oleada lo abrumó. Arik se desmayó en el césped. Unos momentos después, sus padres lo encontraron inconsciente y, presa del pánico, lo llevaron rápidamente al interior. Media hora después, Arik despertó con el techo familiar de su habitación y la refrescante sensación de un paño húmedo en la frente. Al girar la cabeza, vio a su padre preocupado a la derecha y a su madre a la izquierda, tomándole la mano con cariño. Lo que más lo impactó fue ver a su madre hablando en parcel. Agitó su varita lentamente sobre su cuerpo, hablando en la antigua lengua de las serpientes. Una corriente fría lo recorrió, calmando la energía pura que la escama había liberado. El poder extraño ahora se integraba a la perfección con su sangre, convirtiéndose en parte de él. Con otro susurro de su madre, empezó a sentirse somnoliento y cayó en un sueño profundo. Capítulo 3. La charla. Al día siguiente, al despertar, Arik tuvo que quedarse en cama durante 15 minutos, simplemente analizando los nuevos conocimientos que le daban vueltas en la cabeza. Le preocupaba que sus padres le preguntaran sobre el día anterior. Recordó haber tenido la calabaza en la mano cuando se desmayó. ¿Dónde está? Pensó, mirando a su alrededor con cierto pánico, y luego suspiró aliviado al verlo a salvo junto a su cama. Se levantó, se acercó y abrió la calabaza. Solo quedaban unas gotas de líquido plateado. La guardó rápidamente en el bolsillo, la calabaza era del tamaño de una manzana, y bajó las escaleras. Al entrar en el recibidor, vio a su madre sentada en el sofá, absorta en sus pensamientos. Al verlo, una cálida sonrisa iluminó su rostro. Le hizo señas para que se acercara. Él se acercó y ella lo sentó en su regazo. Instintivamente, él se inclinó hacia ella. ¿Te sientes bien, bebé? Preguntó su madre suavemente. Él asintió en silencio. Parece que tu magia se ha instalado y despertado. Eso probablemente causó la fiebre y el desmayo, dijo, cepillando suavemente su cabello con los dedos. La miró un momento y luego se inclinó de nuevo. Parecía estar sacando sus propias conclusiones sobre el día anterior. Claro, ninguna madre sospecharía de su hijo de 8 años de algo demasiado misterioso. ¿Pero dónde encontraste la calabaza de plata que tenías en la mano ayer? Preguntó con voz curiosa pero amable. Parecía tener alguna idea de lo que podría ser. Arik lo sacó de su bolsillo y respondió: ayer fui al sótano y lo encontré entre las cosas del abuelo. Edwina se sorprendió un poco. Su padre, un mago poderoso y excéntrico, había fallecido cuando Arik tenía 5 años. Había viajado por el mundo, coleccionando artefactos antiguos, y había llenado su infancia con historias de sus aventuras mágicas y profundos conocimientos arcanos. Conociendo su naturaleza caprichosa, pensó que era muy posible que hubiera dejado la calabaza, diseñando un mecanismo para que Arik la descubriera en su 8º cumpleaños. Pensó que debía tener algún tipo de propiedad mágica y podría resultar útil para el desarrollo mágico de Arik en el futuro. ¿Sabes lo que hace? Preguntó. Él asintió y dijo: fabrica algo que ayuda a que las plantas crezcan. Su vocabulario aún era limitado, pues era apenas un niño. Su madre estaba intrigada. Nunca había oído hablar de un objeto así, pero ya tenía algunas ideas para ayudar a Arik a usarlo. Lo colocó con cuidado en el suelo y le tomó la mano. Ven conmigo, hijo. La siguió con entusiasmo. En su vida anterior, había sido huérfano, y el amor y el cariño de sus padres era todo lo que siempre había anhelado. Con gusto renunciaría a todos sus dones y magias si eso significaba no perder jamás su amor. Con el calor de la mano de su madre en la suya, caminó junto a ella hacia un pequeño árbol joven en el jardín, uno que parecía estar sobreviviendo por pura casualidad. Este es un Nagabrixa, un retoño de Serpentuor, comenzó. Me lo regaló la noble casa de Greengrass después de que curé a un miembro de su familia. Es una planta rara y poderosa, que se usa para hacer varitas, preparar pociones, catalizadores rituales y mucho más. Es originaria de Kerala y su cultivo es notoriamente difícil. Le dio una explicación larga y detallada sobre el valor de la planta y sus usos mágicos. A Arik le encantaban estas lecciones.
Su madre era una talentosa sanadora de un antiguo linaje que usaba el parcel para hechizos de sanación, runas e incluso poderosa magia secreta que solo se transmitía por vía sanguínea. No he visto ni leído ningún caso de racismo basado en el color de piel en el mundo de Harry Potter, ni en los libros ni en las películas, así que no sufrirá discriminación alguna ni en el mundo mágico ni en el Muggle. Son temas delicados. Este era el mayor secreto de la familia, uno que apenas recientemente le había revelado a Arik. Nadie fuera de su linaje conocía la verdad. Edwina era famosa por su secretismo, conocida en toda Gran Bretaña como la misteriosa curandera que jamás dejaba que nadie presenciara sus rituales de sanación, pero que era ampliamente respetada por sus resultados. Aparecía en varios textos importantes de sanación, y sus remedios herbales eran citados por otros curanderos célebres. Cuando terminó su explicación, Arik sacó su calabaza y vertió suavemente el líquido plateado sobre la planta que luchaba. En cuestión de momentos, el árbol moribundo brilló de vida, brotó hojas nuevas y creció hasta casi medio pie de altura. Los ojos de su madre se abrieron de par en par, asombrada. Gritó de alegría y lo abrazó con fuerza. Él le devolvió el abrazo, riendo suavemente. ¿Sabes? Estas plantas ni siquiera están diseñadas para crecer aquí, dijo asombrada. Incluso en Kerala, tardan años en alcanzar este tamaño con atención y recursos constantes. Aunque no parecía gran cosa, Arik disfrutaba de los elogios de su madre y de su alegría. Regresaron a la casa. Su padre estaba sentado en la sala, leyendo el periódico. Cuando entraron, sonrió y dijo: ¿Qué travesuras hicieron hoy madre e hijo? Preguntó juguetonamente. Edwina le sacó la lengua. Eso es entre madre e hijo. Se rió entre dientes y negó con la cabeza. Nivin, por favor, prepara la mesa. Con un suave pop, apareció su elfo doméstico y empezó a preparar la comida. Nivin solía estar alegre, pero aún estaba un poco enfadado. Estaba molesto porque habían insistido en cocinar ellos mismos la cena de ayer para el cumpleaños de Arik. Ambos sonrieron con complicidad. Nivin se daría cuenta con el tiempo. Estaban acostumbrados a sus peculiaridades. Era sábado, y como Edwina y su esposo eran sus propios jefes, irían a trabajar hasta tarde. Querían pasar más tiempo con Arik después del susto de ayer. Ahora que tu magia se ha estabilizado, podemos empezar a enseñarte algunos conceptos básicos, dijo su padre, recordando la petición de Arik. Empezaremos en unos días. Los tres se sentaron juntos y discutieron los eventos de la mañana en la calidez de su hogar. Arik se sintió, quizás por primera vez en 2 vidas, verdaderamente seguro. Capítulo 4. La Fundación Yari. Ha pasado una semana desde el cumpleaños de Arik y, como prometieron, sus padres lo ayudarán con algo de magia. En el jardín de la mansión Autorne, se podían ver 3 figuras, Alaric y sus padres. No puedes tener una varita ahora mismo, ya que recibirás tu varita oficial cuando cumplas 11 años y recibas tu carta de aceptación de Hogwarts, le explicó Simón a su hijo. Arik simplemente bajó la cabeza abatido ante eso. Bueno, si tuvieras una varita ahora mismo no te sería de mucha utilidad, ya que primero construiremos tu base, explicó Simón con una risita al ver la linda reacción de Arik. Bueno, entonces empieza a correr vueltas alrededor del campo y haz flexiones y sentadillas, dijo el hombre con las manos en las caderas y la barbilla en alto. Arik miró boquiabierto a su padre por un momento antes de que la mirada en los ojos de su padre lo hiciera comenzar a correr instintivamente. Esto no es mágico, yo quería magia, dijo el niño luciendo traicionado. Su padre se rió. Este entrenamiento no solo era para atormentarlo, sino también para aumentar su capacidad mágica. Ninguna familia de magos obligaría a sus hijos a hacer ejercicio. Fue Edwina quien encontró la correlación entre los ejercicios físicos y la capacidad de magia que la persona puede contener. Estaba sentada en el porche, observando divertida al padre y al hijo. Mientras Simón recibía toda la ira por su comportamiento, miró una varita a su lado, la varita de su padre. Era la que usaría para entrenar a su hijo, pero después de un tiempo, no sería aconsejable usar una varita, dado el poco tiempo transcurrido desde que Arik había madurado su magia. Mientras Arik miraba con odio el rostro de su padre mientras corría, se sorprendió de no sentir mucha fatiga. Parece que la báscula ha cambiado su cuerpo de alguna manera. Ahora solo odiaba sin razón, pero ya no puede parar, ¿verdad? Ha pasado una semana con el brutal entrenamiento y una vez cuando los padres de Arik estaban discutiendo y le preguntaron a quién amaba más, él simplemente dijo amo a mamá más que a papá en un segundo y recibió muchos besos de su mamá en la cara deprimida de su papá. Una vez realizada su venganza, simplemente salió al lugar para actuar y hacer algunos amigos.
En realidad, vivía cerca de la ciudad de Little Winging y salió a explorar la zona en su bicicleta con la esperanza de conocer al famoso niño que vivió allí. Al doblar una esquina, vio a Harry sentado en un banco del parque, contemplando el cielo nublado. La ropa de Harry era tan grande que cabían dos personas, así que era muy visible. Harry vio que su búsqueda daba frutos y se acercó al chico de la cicatriz. «Ese parece un perro, ¿no?», le preguntó a Harry señalando una nube. Harry se sorprendió de que alguien lo estuviera observando y miró hacia un lado a un chico de su edad con cabello negro y ojos negros que lo miraba. Harry solo asintió y no dijo nada, solo supuso que si decía que sí, el chico diría igual que tú y comenzaría a acosarlo como a los demás. Harry al ver la reacción supo lo que Harry estaba pensando y simplemente suspiró y se sentó a su lado, a lo que Harry se estremeció. Harry decidió ser directo: no voy a lastimarte ni a insultarte. Harry lo miró, levantó la vista y dijo: sí, parece un perro. Harry se rió entre dientes y le dio una palmadita en la espalda. ¿Quieres esperar a que aparezca otro perro y hacerlos pelear o quieres venir a jugar conmigo? Harry se levantó, sacó una pelota de su bolsillo y se la mostró a Harry. En su vida anterior, Harry encontró una conexión con el corrector ficticio de Harry Potter, ya que ambos eran huérfanos y tuvieron una vida difícil. Al principio, no planeaba buscar a Harry, pero cuando su madre nos reveló lo cerca que estaban de Little Winging, decidió conocerlo. Después de un momento, Harry se levantó y simplemente asintió, y comenzaron a jugar un poco. Los dos chicos pasaron la tarde jugando. Nadie los molestó. Ni el cruel Dudley ni adultos sospechosos. Solo dos chicos, siendo chicos. Cuando llegó el momento de partir, se despidieron y Harry regresó a casa en bicicleta con una sonrisa en el rostro. No sé qué más hacer, no es que la amistad entre niños sea complicada. Mamá, hoy hice un amigo, gritó tan pronto como cruzó la puerta. El corazón de Edwina se llenó de alegría. Arik siempre había sido un poco distante con otros niños, y ella se preocupaba. Pero parecía que un poco de ejercicio y estructura habían ayudado después de todo. Debería decirle a Simón que mejore su entrenamiento, reflexionó mientras le alborotaba el pelo. Arik sintió una repentina brisa fría que lo atravesó y se estremeció levemente. Quizás era solo el clima. En la cena, le contó a su padre sobre Harry. Simón escuchó atentamente y dijo: mañana iré contigo al parque. Será bueno conocer a tu amigo. Arik asintió, sin percatarse de los pensamientos más profundos de su padre. Un poco de tiempo padre-hijo y me perdonará todo este entrenamiento, pensó Simón. Pero a Arik no lo odiaba, ni de lejos. El entrenamiento no era tan duro para él, no con su físico mejorado. Este era su pequeño juego, y ambos lo disfrutaban en secreto. Capítulo 5. La marca debajo de la máscara. Vamos, hijo, gritó Simón cuando Arik apareció de su habitación, completamente vestido y listo para irse. Ambos se subieron al XKE de 1961 de Simón y partieron hacia Little Winging. Los purasangres habrían estado indignados por la indignidad del patriarca de la antigua y noble casa de Autorne al usar un artefacto mugle. Pero a Simón no le importó. Nunca le había importado. El estatus no significaba nada comparado con la familia. Padre e hijo llegaron al parque donde Arik se encontraría con Harry. Arik le había dicho a Harry que se verían por la mañana, pero el chico llegaba un poco tarde. Pasó aproximadamente media hora, y mientras Arik y Simón pateaban una pelota, Harry finalmente apareció, caminando con pasos pequeños y vacilantes con la parte inferior de su rostro cubierta por un paño. Arik lo miró extrañado. ¿Qué pasa con la tela?, preguntó. Estoy un poco resfriado, respondió Harry rápidamente. No quería que te contagiaras. Harry estaba mintiendo. Antes, Dudley había visto a Arik salir después de jugar con Harry y se puso celoso, furioso porque Harry había hecho un nuevo amigo rico. Corrió a contárselo al tío Vernon, quien lo interpretó como una amenaza. Si la gente descubría que un bicho raro vivía en el número 4 de Private Drive, arruinaría su reputación de familia normal. Entonces Vernon le había enseñado a Harry las consecuencias, una vez más. Al día siguiente, Harry había inventado varias excusas para salir de casa. A pesar de las palizas, solo quería jugar. Sentirse como un niño normal, aunque fuera por una hora. Simón se alarmó discretamente por la apariencia de Harry. El niño parecía desnutrido, como si viniera de la pobreza. Pero no dijo nada. Harry que era dueño de sus amigos, y si este chico hacía feliz a su hijo, con eso bastaba. Hola, señor Autorne. Un placer conocerlo, saludó Harry cortésmente. Simón simplemente le revolvió el cabello al niño y se hizo a un lado para verlos jugar.
Mientras Arik y Harry corrían, la tela se le resbaló de la cara a Harry. Arik vislumbró una cicatriz oscura y se detuvo en seco. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes una cicatriz en la cara? Simón se acercó con los ojos entrecerrados. Harry rápidamente volvió a colocar el paño. Me acabo de caer, no te preocupes, dijo rápidamente, temblando ligeramente. Pero Simón ya había visto suficiente. ¿No vives en el número 10 de Private Drive? Preguntó casualmente. Harry respondió instintivamente: no señor, vivo en el número 4. Luego pareció confundido. Simón fingió ignorancia. Ah, debo haberte confundido con otra persona. Harry notó el brillo frío en los ojos de su padre. Sabía lo que significaba: no tendría que hacer nada. Su padre lo había visto. Su padre actuaría. Vuelvo en un minuto. No te alejes mucho, dijo Simón, inventando una excusa para decir que se le había olvidado algo. Harry le indicó que se marchara. No lo haremos, prometió. Simón Autorne no era un hombre al que le gustara entrometerse en los asuntos de los demás. Pero era un buen hombre, y uno poderoso. En cuanto vio la cicatriz en el rostro de Harry y la que tenía forma de rayo en la frente, supo exactamente quién era el chico. A él no le importaba que Harry fuera el niño que vivió. A él le importaba que Harry fuera amigo de su hijo. Y eso significaba algo. Había usado un poco de legeremancia. No lo suficiente para herir, solo lo suficiente para rozar la superficie de los pensamientos de Harry. Confirmó lo que temía. Eso fue suficiente. Número 4, Private Drive, sonó el timbre. Vernon Dursley, con un helado en la mano, abrió la puerta y parpadeó al ver al hombre alto y corpulento que estaba allí de pie. ¿En qué puedo ayudarte? Preguntó un poco desconcertado. Petunia apareció desde la cocina, curiosa. Hola, ¿es esta la residencia Dursley? Preguntó Simón con calma. Vernon quiso burlarse. Claro que sí, ¿no vio el hombre la placa junto a la puerta? Pero simplemente asintió. ¿Estará su hijo en casa, señor Dursley? Preguntó Simón. La pareja se puso ligeramente rígida. No. ¿Hizo algo? Preguntó Petunia, alarmada. Simón casi suspiró de alivio. Bien. No quería que un niño presenciara lo que estaba a punto de suceder. Sin previo aviso, Simón sacó su varita. En un abrir y cerrar de ojos, los Dursley quedaron paralizados, en silencio y sentados como marionetas en su sofá. Simón entró, lanzando varios encantamientos silenciosos y precisos, sin movimientos innecesarios ni ruido. Se sentó frente a ellos y comenzó. Mirando a Vernon a los ojos, usó la legeremancia con toda su fuerza. Lo vio todo. Cada acto de crueldad. Cada momento de miedo. El rostro de Simón se volvió más frío a cada segundo. Una pequeña llama se encendió en su mano izquierda. La agitó ante ellos, y palidecieron. No volverás a obligar a Harry a hacer tareas. Tendrá su propia habitación. Lo alimentarás adecuadamente. Y lo dejarás tranquilo. Vernon intentó hablar, furioso, pero todavía paralizado. No eres capaz de amar, continuó Simón, con un tono más frío que la llama en su mano. Pero obedecerás. Con un movimiento de varita, los Dursley gritaron de dolor en silencio, como si los envolviera el fuego. La ilusión duró solo unos segundos, pero fue suficiente. Estaban empapados en sudor, respiraban con dificultad y temblaban. Simón liberó sus voces. No te saldrás con la tuya, gruñó Vernon, enfurecido y humillado. Simón levantó una ceja. Ya lo hice. No soy solo un mago. Soy un mago poderoso e influyente. Si tan solo oigo un rumor de que te has desviado de lo que te dije, te aplastaré como hormigas. ¿Y debería el mundo mágico enterarse de lo que le has hecho al niño que sobrevivió durante los últimos 8 años? No necesitó terminar. Los Dursley palidecieron como un fantasma. Su silencio fue respuesta suficiente. Simón se puso de pie y se ajustó el abrigo. Bien. Luego se fue sin decir otra palabra. Capítulo 6. La fiesta. Junio de 1988. Arik se había mantenido fiel a su rutina de ejercicios, y los resultados se notaban. Estaba notablemente más delgado y la grasa de su rostro comenzaba a desaparecer. Sus rasgos se afinaban y se percibía un discreto orgullo en su porte. Algo inusual había ocurrido el mes pasado. Arik había realizado un acto de magia. Accidentalmente atrajo un objeto hacia sí sin varita. Lo que lo hizo diferente no fue solo el acto en sí, sino la extraordinaria consciencia de Arik durante el evento. A diferencia de la mayoría de los niños magos, que olvidarían tal experiencia o apenas la notarían, Arik la recordaba con claridad.
Recordaba la inconfundible sensación de la magia al fluir a través de él, la sintió, la comprendió e incluso la analizó. Su madurez superaba con creces la de otros niños de su edad. Inspirado por ese momento, Arik había incorporado una nueva rutina a su día. Todas las noches, antes de dormir, practicaba empujar y jalar objetos, intentando recuperar esa sensación. Durante el último mes, había progresado notablemente. Les demostró con orgullo su habilidad a sus padres, quienes se sorprendieron mucho. Su madre lo llenó de besos esa noche, y su padre, tan orgulloso, caminó con la barbilla en alto todo el día. Tan alta, de hecho, que pisó excremento de perro por no mirar por dónde caminaba. Los padres de Arik se tomaron en serio sus esfuerzos. Sabían que no era un niño común y estaban orgullosos de su disciplina y talento. Intrigados por el progreso de su hijo, ellos también comenzaron a experimentar con magia sin varita. A Simón, quien ya tenía una amplia experiencia en ese campo, le resultó más fácil adaptarse e incluso comenzó a enseñar a Edwina y a Arik técnicas más avanzadas. Mientras tanto, la vida de Harry Potter dio un giro inesperado. Aunque seguía marcado por el destino, ya no sufría abusos. Los Dursley, impulsados más por el miedo que por el cariño, habían empezado a alimentarlo adecuadamente e incluso le habían comprado ropa básica. Para sorpresa de todos, incluido Harry, pasó un fin de semana en la finca Hawthorne. Fue el mejor fin de semana de su joven vida. Edwina lo trató con cariño y amabilidad, y por primera vez, Harry experimentó lo que se sentía estar seguro y querido. Vamos, hijo. Gritó Simón mientras Arik emergía vestido con pantalones y camisa negros, botas desgastadas y una túnica marrón encima. Edwina y Simón también vestían elegantes túnicas, y juntos, la familia lucía refinada y formidable. Era el 5 de julio, el cumpleaños de Draco Malfoy. Los Malfoy los habían invitado a la celebración en agradecimiento a Edwina, quien una vez salvó a Narcisa de una rara enfermedad mágica transmitida por plantas. Aunque los Malfoy eran fanáticos, no eran tontos. Reconocían que Edwina era una de las mejores sanadoras del mundo mágico, y que Simón Hawthorne, cabeza de una antigua y poderosa familia, tenía una inmensa influencia. Muchos les debían la vida a los Hawthorne, o incluso su posición. Sus asuntos se mantenían en secreto, pero nadie se atrevía a contradecirlos. Junto a la chimenea, Edwina le recordó con cariño a Arik cómo usar la red Flu, aunque ya lo había hecho antes. Con un destello de llama verde, la familia desapareció. Mansión Malfoy. 3 figuras aparecieron en el gran vestíbulo de la mansión Malfoy, saliendo con gracia de la llama esmeralda. Las cabezas se giraron de inmediato. Lucius y Narcisa se acercaron con solemne aplomo. Gracias por venir, Lord y Lady Hawthorne, saludó Lucius suavemente. Simón le devolvió la sonrisa. Gracias por la invitación. Tienes una casa magnífica. Y feliz cumpleaños, Draco, añadió mientras el joven Malfoy se acercaba, recibiendo los buenos deseos con un gesto cortés. Aunque se sabía que los Hawthorne defendían los derechos de los muggles, la élite de sangre pura los consideraba neutrales. Nadie se atrevía a tildarlos de traidores a la sangre. Hacerlo sería un suicidio político. Simón controlaba una extensa red comercial que abarcaba Francia, India y Estados Unidos. Enfurecerlo significaría cortarle el acceso a raros productos mágicos y contactos invaluables. Después de que las mujeres intercambiaran saludos, Narcisa se volvió hacia Arik y le pellizcó la mejilla suavemente. ¡Qué joven tan guapo! Cuida de mi pequeño Draco, ¿quieres? Draco, visiblemente avergonzado, simplemente estrechó la mano de Arik. Los dos chicos se alejaron juntos hacia los demás niños, y para sorpresa de Arik, Draco no era insoportable. A sus 8 años, aún no había asimilado del todo los ideales supremacistas. Que algún día expondría. Por ahora, lo pasaron relativamente bien e incluso disfrutaron de partes de la fiesta. Lucius los observó con fría satisfacción. Sabía que su hijo era arrogante, igual que él, pero le había ordenado a Draco que no tratara a Arik como un subordinado. Hasta ahora, parecía que Draco lo había escuchado. En otra sala se reunieron los adultos, hombres y mujeres se mezclaban por separado con bebidas en la mano. Tiene un hijo precioso, Lord Hawthorne, dijo Lucius con suavidad. Y parece que se lleva bien con Draco. Simón inclinó la cabeza modestamente. Siempre ha sido un chico sensato. Ignatius Greengrass, patriarca de la familia Greengrass y viejo amigo de Simón, se unió a la conversación. En efecto. Arik es un chico educado y también se lleva bien con mis hijas. Y me gustaría agradecer de nuevo a Lady Hawthorne por su ayuda en asuntos anteriores.
Simón hizo un gesto modesto con la mano y simplemente aceptó el agradecimiento. Las mujeres de las familias Greengrass y Autorne, ambas conocidas por su experiencia curativa, compartían un estrecho vínculo. Edwina había ayudado a Selene cuando enfermó, y desde entonces se habían hecho buenas amigas. Selene visitaba a menudo a Astoria para hablar con ella y hablar de temas relacionados con la sanación. Selene Greengrass, madre de Astoria Greengrass y sanadora, dedicó su vida a encontrar una cura para la enfermedad de la sangre de Greengrass. Para ello, experimentó consigo misma, lo que le provocó una maldición diferente. Edwina ayudó a Selene en ese momento. Aunque Selene estuvo inconsciente durante el tratamiento y no vio el método que Edwina utilizó, ahora sentía un profundo respeto por ella y a menudo buscaba su consejo cuando enfrentaba problemas en su propia investigación. La familia Autorne disfrutó mucho de la fiesta, pues no había intolerancia en su presencia y solo conversaciones amistosas. Arik y Draco también habían estado charlando y jugando. Arik se había vuelto más sociable después de conocer a Harry, y habló con Draco de muchos temas, incluso influyendo ligeramente en su opinión sobre los muggles durante sus conversaciones. A Draco también le gustaba a Arik, era el heredero de una familia a la altura de los Malfoy, simpático y seguro de sí mismo. No discutía con Arik sobre los ideales de la sangre pura, pues lo encontraba genial, sobre todo después de que le mostrara un poco de su magia de empujar y atraer, lo que dejó a Draco con los ojos llenos de estrellas. Capítulo 7 Herencia. Mamá, ¿podemos ir al callejón Diagon? Preguntó a Arik con los ojos abiertos y suplicantes como los de un cachorro. Edwina lo miró y se esforzó por mantenerse firme, pero su determinación se desmoronó en solo 5 segundos. Suspiró, sabiendo ya que había perdido. ¿Por qué quieres ir allí? Preguntó resignada. Helado, respondió casualmente, como si fuera la razón más obvia del mundo. Y buscaré cosas divertidas. Arqueó una ceja al oír lo de cosas divertidas, pero no insistió. Llévate a Nivin contigo. Su tono era indiscutible. De todas formas, no era para tanto. El callejón Diagon era un lugar seguro, sobre todo para los niños nacidos de magos. Ir allí para hacer recados o comprar dulces era parte de la vida cotidiana, como ir al mercado. Arik abrazó a su madre con sincero cariño mientras ella llamaba a Nivin. Pero lo que le había dicho no era toda la verdad. El verdadero motivo de su visita no era el helado ni mirar escaparates. 2 noches antes, había soñado con una majestuosa serpiente de escamas plateadas, enorme y antigua, que solo decía una palabra: herencia. La voz de la serpiente tenía una cadencia relajante, rica en magia, y su aura latía con poder. Arik la reconoció instintivamente. Basuki. Se despertó sin aliento, con el corazón latiéndole con fuerza, pero de alguna manera tranquilo. Tras reflexionar sobre el mensaje, concluyó que no era un sueño casual. Basuki le había enviado una señal. Necesitaba ir a Gringos. Necesitaba hacer una prueba de herencia. Y así, se fue con Nivin. El alegre elfo doméstico, aparentemente recuperado del caos emocional del cumpleaños de Arik, estaba de nuevo de muy buen humor, encantado de acompañar a su joven amo. Arik disfrutó de una bola de chocolate con Fudge, su favorito, e incluso compartió un poco con Nivin, quien lo aceptó con regocijo y gratitud. Mientras paseaban por las calles adoquinadas, Arik preguntó con indiferencia: ¿Sabes dónde está Gringotts, Nivin? Nivin asintió con entusiasmo, pero ladeó la cabeza. ¿Por qué?, pregunta el joven amo. Arik hizo un gesto vago con la mano. He oído que es muy bonito. Era una excusa endeble, y él lo sabía. Pero necesitaba que Nivin lo guiara sin hacer demasiadas preguntas. Nivin parpadeó confundido. ¿Bonito? Era solo un banco. Uno grande, sí, pero difícilmente algo que entusiasmara a los niños. Aún así, órdenes eran órdenes. Sin presionar más, guió a Arik hacia el imponente edificio blanco al final de la calle. Cuando se acercaron a Gringotts, Arik se giró y preguntó: ¿Quieres venir conmigo? Nivin quedó sorprendido. ¿Por qué entraría el joven amo en el banco? Preguntó preocupado. Solo tienes 8 años. Arik estaba preparado. Mamá solo me dio para el helado. Quiero hacerle un regalo, así que haré un pequeño retiro de mi cuenta de herederos. No era algo inaudito. Entre las familias de magos nobles, los herederos solían tener bóvedas a su nombre, con dinero añadido anualmente para su futuro. A la mayoría de los niños no se les permitía acceder hasta que eran mayores, pero a Arik era una excepción. Su padre, Simón, confiaba profundamente en él y le había dado acceso limitado. Sabía que Arik era maduro para su edad. Arik podría haber sido un joven amo mimado si no fuera por su vida anterior. Espera afuera, Nivin.
Hay goblins adentro, dijo Arik con una sonrisa. Pero Nibin frunció el ceño y negó con la cabeza. Nibin puede entrar con el joven amo. Mi ama me pidió que te mantuviera a salvo. Aunque su vocabulario era mejor que el de la mayoría de los elfos domésticos, todavía cometía errores de vez en cuando. Gringotts es el lugar más seguro de Gran Bretaña, dijo Arik rotundamente, mirándola con una mirada que no admitía discusión. Nibin dudó y luego suspiró. De acuerdo. Pero el joven amo debe llamar si necesita ayuda, lo prometo, dijo Arik con una cálida sonrisa. Puedes ir a buscar provisiones mientras me encargo de las cosas del banco. Ahorrarás tiempo. Nibin lanzó una última mirada preocupada antes de desaparecer por el callejón, murmurando sobre pergaminos y jabón para pulir. Arik subió a los imponentes escalones de mármol de Gringotts, ignorando la desgastada inscripción sobre las puertas que amenazaba a quienes robaran. Empujó las puertas y entró con toda la confianza que un niño de 8 años podía reunir. Un largo pasillo se extendía ante él, lleno de duendes sentados en escritorios altos. Se dirigió a uno con una placa pulida Knuck. Disculpe, dijo a Arik, y riéndose, ¿puedo hacerme una prueba de herencia? Knuck ni siquiera levantó la vista. 50 galeones. Débito de mi cuenta de heredero de Autorne, respondió a Arik. Eso hizo que el duende se detuviera. Levantó lentamente la cabeza y miró fijamente al chico. Entrecerró los ojos, pero no dijo nada. En cambio, sacó un formulario y lo deslizó por el mostrador. Firma, dijo secamente. Arik firmó. Knuck no hizo preguntas. Los goblins sabían que no debían entrometerse en asuntos mágicos, sobre todo en familias antiguas. Simplemente se levantó y le hizo un gesto a Arik para que lo siguiera. Dentro de una cámara privada, Knuck le entregó a Arik una pequeña aguja plateada y un pergamino en blanco. Pínchate el dedo. Deja que una gota de sangre caiga sobre el pergamino. Arik asintió. Se perforó el dedo sin pestañear. Pero entonces ocurrió algo extraño. Una escama latente en su cuerpo palpitó, reaccionando a la sangre. Una segunda gota emergió, no de su dedo, sino de la propia escama. Flotó en el aire, brillando tenuemente, antes de fusionarse con la sangre de su dedo y caer sobre el pergamino. Hubo un breve destello de luz. Las runas se iluminaron en los bordes del pergamino mientras la magia se encendía. Los ojos de Knuck se abrieron de par en par. Junto al esperado linaje Autorne y todos sus títulos y activos asociados. Había otro nombre grabado en la brillante lista. Otra herencia. Uno que no debería haber estado allí. Capítulo 8 Resina y anillo N/A. Tengo una confesión, chicos. Bueno, los engañé ayer. La herencia es de un personaje original, y, sinceramente, la usé como recurso argumental para darle al protagonista un castillo y algunos subordinados. Lloren por eso, no me importa. Los quiero. Aeloría Belladonna. Ese era el nombre escrito en el pergamino. Las pupilas de Knuck se dilataron al verlo, dejando a Arik confundido. Bueno, parece que tienes un gran futuro por delante. Aunque aún está por verse si será una bendición o una maldición para quienes te rodean, dijo Knuck enigmáticamente, y salió de la habitación antes de que Arik pudiera hacer preguntas. Espera aquí un minuto, fueron sus últimas palabras al cerrarse la puerta tras él. Arik no tuvo que esperar mucho. Knuck regresó pronto, trayendo una hermosa caja de plata, que colocó con cuidado sobre la mesa. Esta es tu herencia. Nos la confió un poderoso mago hace cientos de años. Curioso, Arik preguntó por el mago. Knuck simplemente frotó 2 dedos en señal universal para. El labio de Arik se crispó con irritación. 10 galeones. 20, respondió Knuck con suavidad, sacando ya un formulario para que Arik lo firmara. Uno que deduciría la cantidad de su cuenta. Arik firmó con un suspiro de reticencia. Incluso antes de la fundación de este banco, los goblins no eran muy apreciados por los magos. Pero había una cosa para la que nos necesitaban las pruebas de herencia. Cualquier mago que quisiera una verdadera prueba de herencia tenía que acudir a nosotros, y nuestros resultados eran universalmente aceptados. En aquella época, una poderosa bruja llamada Aeloria Nibsade nos confió esta caja. Aunque poco conocida entre los magos humanos, los goblins la conocíamos bien. Se ganó nuestro miedo y nuestro respeto. Knuck hizo una mueca al admitirlo, pues claramente le disgustaba la idea de venerar a una humana. Incluso si son humanos. Los fuertes merecen respeto, pensó. Salvó a un grupo de centauros e incluso ayudó a los goblins en tiempos difíciles, ganándose nuestra confianza. Entonces, un día, desapareció.
Lo que no dijo fue que, tras la fundación del banco, unos insensatos duendes intentaron manipular su caja, y sus linajes dejaron de existir. Ese legado por sí solo fue suficiente para atemorizar a los duendes que jamás habían oído su nombre. Arik, contemplando en silencio las palabras del duende, abrió la caja de plata. Dentro había una carta y un anillo dorado enroscado con una serpiente plateada. La carta decía: mi querido heredero, no es mi sangre la que te otorga esta herencia. Es la sangre de mi diosa, Yasuki. En vida, fui su fiel seguidora y mi avatar elegido en el mundo mortal. Parece que tú también has sido elegida por ella. Todo lo que era mío ahora es tuyo. Este anillo es un traslador permanente a mi castillo, la esencia de la obra de mi vida y la voluntad de mi diosa. Pronuncia su nombre y serás transportado allí. El anillo te otorgará control total sobre el castillo y la isla donde se alza. Lamento no poder conocerte en persona y ofrecerte mi protección, pero debes saber que estoy con mi diosa, cuidándote y deseándote lo mejor. Aeloría Belladonna Arik nunca había conocido a la mujer, pero en ese momento supo que habría muerto por él si hubiera podido. Con silenciosa reverencia, dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su chaqueta, sintiendo un melancólico afecto por alguien a quien nunca había conocido. Knug lo había estado observando todo el tiempo. Cuando el anillo respondió al toque de Arik, tuvo la certeza de que la prueba no había fallado. Un brillo apareció en los ojos del duende. ¿Quieres que administre tu cuenta y tus finanzas? Cobraré menos que los demás y juraré ser justo contigo, ofreció. Knug vio una gran promesa en el chico. Si se mantenía cerca, podría ascender a la cima de la sociedad Goblin. Le entregó a Arik un amuleto para el contacto y se fue, dándole tiempo para considerar la oferta. En la mansión Autorne Edwina cuidaba el árbol Nagabrixa que ella y Arik habían cuidado. Aunque había dejado de crecer tras alcanzar la altura de un árbol normal, incluso con el agua de la calabaza plateada, había estado cambiando internamente, evolucionando hacia algo mucho más poderoso. Su resina poseía inmensas propiedades mágicas y valía la pena librar una guerra por ella, si los magos conseguían siquiera una gota. Edwina había recolectado suficiente para 3 personas, una cantidad que normalmente tardaba décadas en recolectarse. Simón, consciente del potencial del árbol, preparaba una poción con la resina. Fue uno de los más grandes maestros de pociones de su época, aunque mantuvo su talento oculto al mundo. He vuelto. Gritó a Arik, entrando con Nivin. Edwina se acercó de inmediato, lo levantó, lo besó y le dio unas palmaditas en la cabeza a Nivin. Aún en sus brazos, Arik le regaló un colgante dorado con una pequeña foto familiar conmovedora. Ella sonrió brillantemente y lo usó sin dudarlo. Simón, fingiendo tristeza, preguntó: ¿no hay regalos para tu querido padre? Arik respondió con picardía: ¿puedo saltarme el entrenamiento mañana? Simón puso los ojos en blanco, divertido. Arik se había esforzado mucho por encontrar un regalo adecuado para su padre, pero Simón ya lo tenía todo. Pronto pensaría en algo especial. Simón no se molestó. Sabía lo que su hijo pensaba y apreciaba su bondad. Volviéndose hacia Nivin, Simón preguntó: ¿trajiste los pétalos de hibisco y el polvo de piedra lunar? Nivin entregó los ingredientes y Simón continuó preparando la poción. Pronto, 3 viales completos estaban ante ellos. Hijo, estas pociones están hechas de la resina del árbol. Poseen propiedades mágicas extraordinarias y son completamente seguras. ¿Te gustaría tomarlas? Arik asintió de inmediato. Confiaba en su madre. En una habitación vacía de la mansión Autorne, Arik estaba sentado con las piernas cruzadas en el centro. Sus padres estaban sentados a ambos lados, listos para ayudar si algo salía mal. Bebió la poción de un trago. Una sensación refrescante le recorrió el cuerpo. Todo su ser se sintió reforzado, cada célula, cada hueso. Incluso su alma se sintió nutrida. Sus sentidos se agudizaron y su mente se sintió más fuerte, más resiliente, como si algo fundamental hubiera cambiado en su interior. Simón y Edwina observaban en silencio, percibiendo el gran potencial que crecía en su hijo. Sabían que estaba destinado a grandes cosas. Capítulo 9. El pueblo. Después de Arik, les tocó a Edwina y Simón beber la poción, y al igual que con Arik, todo salió a la perfección. Pero había una diferencia notable: Arik ahora poseía 2 escamas en su cuerpo, algo que sus padres no tenían. Estaba seguro de que había absorbido la escala original en su 8º cumpleaños, así que ¿de dónde había salido la segunda? ¿Podría dársela a otros? Bueno, esas eran preguntas para su yo futuro. Ahora mismo, era hora de comenzar su primer entrenamiento mágico verdadero. Tras el ritual, Edwina le entregó la varita de su abuelo.
Con eso, Arik por fin pudo comenzar a realizar hechizos correctamente. ¿Con qué quieres empezar? Preguntó Simón. Aunque formuló la pregunta, estaba claro que Arik necesitaría empezar con hechizos básicos como el encantamiento levitatorio o lumos. ¿Qué tal? ¿Congelar algo? Preguntó Arik en voz baja. Simón lo pensó un momento y luego asintió. Empezaron a entrenar con el hechizo chillaría, que producía una brisa fría y podía enfriar el aire o pequeños objetos como una bebida o un frasco de poción. Para sorpresa de Simón, Arik solo tardó 15 minutos en lanzar el hechizo con éxito. Una ráfaga de viento gélido salió de su varita y enfrió un vaso de agua. Complacido, Simón le presentó la versión intermedia Chillaria Glacius, un hechizo que podía congelar superficies pequeñas y crear trampas de hielo resbaladizas. Este hechizo se consideraba bastante avanzado, demasiado difícil para la mayoría de los estudiantes de tercer año de Hogwarts, y mucho menos para un niño de 8 años, pero el propio Simón había creado la serie de hechizos Chillaría hasta 4 niveles y actualmente estaba desarrollando un quinto, que creía que podría acercarse al reino de la magia antigua. Aunque talentoso, Arik no pudo dominar un hechizo así en un solo día. Aún así, probó varios hechizos de primer año, logrando lanzar la mayoría en 1 o 2 intentos, o como máximo en 15 minutos. Más tarde llegó el entrenamiento de pociones con su padre. El primer día no fue especialmente memorable, pero los conocimientos básicos fueron cruciales, y Arik se esforzó por aprenderlos. Esa noche, se volvió hacia sus padres. Mamá, papá, vengan conmigo. Quiero enseñarles algo. A pesar del día completo de entrenamiento, no mostraba signos de agotamiento. Curiosos, Edwina y Simón lo siguieron mientras sacaba un hermoso anillo de oro y plata de su bolsillo. Cuando fui al callejón Diagon ayer, hice una prueba de herencia en el banco, dijo en voz baja. ¿Por qué? Preguntó Edwina. Tuve un sueño, mamá. Vi una serpiente grande y bonita, y me decía herencia. Simón parecía confundido, pero los ojos de Edwina brillaron con un destello de reconocimiento. Justo cuando Simón estaba a punto de preguntar más, ella colocó suavemente una mano sobre la suya, indicándole que dejara que Arik continuara. Recibí la herencia de una bruja llamada Aelorian Iusade. Este anillo es un traslador a su castillo. Simón tomó el anillo y lo inspeccionó en busca de encantamientos o maldiciones. Iré primero y comprobaré si es seguro. Luego, ustedes dos pueden venir conmigo, dijo, y le pidió a Arik la contraseña del traslador. Basuki, respondió Arik. Con un suave pop, Simón desapareció. Aterrizó suavemente frente a una aldea. No una habitada por humanos, sino por centauros. Sorprendentemente, no mostraron signos de hostilidad y se acercaron a él con calma. Si fueran los centauros del bosque prohibido, me estarían apuntando con flechas, pensó mientras su líder avanzaba. ¿Cómo llegaste aquí? Preguntó el centauro, una figura alta, de piel morena y largo cabello blanco. Simón levantó el anillo en silencio. El centauro abrió mucho los ojos e hizo una reverencia. Bienvenido a nuestra humilde aldea, mi señor. Nuestra tribu está a su servicio. Desconcertado, Simón respondió rápidamente. Soy el padre del heredero. Vine aquí primero para explorar la zona. Por favor, muéstrenme los lugares importantes. Volveré pronto. Mi familia debe estar preocupada. Una hora después, Simón reapareció en la mansión con un pop. Antes de partir, había creado un traslador temporal vinculado a las protecciones de la mansión para asegurar su regreso. Edwina y Arik corrieron a su encuentro, bombardeándolo con preguntas. Él levantó las manos para calmarlos, luego se sentó y les explicó lo sucedido. Mañana iremos juntos a explorar, dijo. Parece seguro. Le revolvió el cabello a Arik y besó a Edwina antes de dirigirse a su estudio para terminar un poco de trabajo antes de acostarse. Capítulo 10. El legado de Miusade. Anteriormente en Arik congela el agua, hereda un castillo, conoce a centauros inclinados y casualmente deja caer que fue elegido por una diosa serpiente un martes normal para un mago de 8 años. El clan de Edwina en la India era ampliamente considerado como el grupo de curanderos más hábiles del mundo mágico. Su reputación incomparable provenía del uso de la lengua Parcel con fines curativos, una tradición secreta y sagrada transmitida de generación en generación. Pero lo que los forasteros no sabían era que su clan no solo eran curanderos. También eran formidables luchadores. A lo largo de los siglos, habían desarrollado hechizos en lengua Parcel, hechizos mucho más potentes y precisos que cualquier magia mágica común, transmitidos en secreto a través de linajes y rituales.
Otro rasgo poco común del clan era su creencia en los dioses, algo que la mayoría de los magos consideraban pintoresco o anticuado. Entre esas deidades, veneraban a Vasuki, la diosa serpiente, que era a la vez patrona y protectora del clan. Para ellos, ella no era solo un símbolo divino, una vez había caminado por la tierra en forma mortal como una mujer llamada Aeloria Nibsade, la primera de su linaje. Esa noche, después de regresar a su habitación, Edwina le habló a Simón en voz baja y seria. Ella le contó sobre las visiones y los acontecimientos dentro del linaje, sobre Aeloria. Y su creciente creencia de que Aeloria había elegido a Arik como su sucesor. Las cejas de Simón se fruncieron en señal de preocupación. Si eso es verdad, dijo, podría atraer peligros de los que ni siquiera yo podría proteger a mi pequeño príncipe. Pero Edwina tomó su mano y la sostuvo con fuerza. Entonces nos mantendremos unidos y lo protegeremos, dijo. Lo que sea necesario. A la mañana siguiente, la familia se reunió en el vestíbulo de la mansión, vestidos con ropa cómoda de viaje. Arik llevaba el anillo y sostenía las manos de sus padres. Él pronunció la palabra Vasuki. Y con un suave pop, los tres desaparecieron. Aterrizaron en tierra blanda ante un espectáculo grandioso, un imponente castillo de piedra negra, adornado con runas brillantes que pulsaban suavemente a la luz de la mañana. Es comparable a Hogwarts, murmuró Simón con asombro. Arik se tomó un momento para calmarse después de la teletransportación, y Edwina le dio unas suaves palmaditas en la espalda. Vamos a conocer a la tribu de los centauros, dijo Simón. Conocen cada rincón de esta isla y parece que están aquí para servirte, hijo. Cuando la familia entró en la aldea de los centauros, la manada notó inmediatamente a Arik. Se inclinaron ante él, una visión surrealista, ver a centauros orgullosos e imponentes bajar sus cabezas ante un niño. Bienvenido a la aldea de la manada Astraterión, mi señor, dijo el líder centauro con voz tranquila y respetuosa. Se llamaba Orión y se ofreció a guiar personalmente a la familia por la isla. La isla estaba exuberante y viva. Sus bosques estaban repletos de bestias mágicas, unicornios, thestrals, mooncalves e incluso raros híbridos mágicos, todos viviendo en perfecta armonía. La tierra misma parecía cambiar sutilmente con las estaciones, moldeada por encantamientos que mantenían el equilibrio y la belleza. Incluso las bestias parecían atraídas por Arik. Ofrecieron a la familia paseos, se acurrucaron contra ellos y les regalaron objetos raros, escamas, plumas y otras partes mágicas que habían perdido naturalmente con el paso de los años. Finalmente, llegaron a las puertas del castillo Aeloria, elegante e imponente, con sus paredes de piedra negra grabadas con runas brillantes que pulsaban como un latido de corazón. Debo dejarte ahora, dijo Orión en la entrada. Estarás al cuidado del guardián del castillo. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Cuando entraron, una figura los esperaba justo al otro lado del umbral. Un ser humanoide se erguía alto, con una piel parecida a la corteza grabada con venas azules brillantes. Su cabello parecía musgo flotante tejido con hilos de plata, y sus ojos brillaban como cristales azul pálido, sin pupilas y antiguos. Soy Timril, un bailarín, un ser mágico poco común nacido de los espíritus de los árboles y los rayos, dijo con voz lenta pero cálida. He custodiado este castillo desde su creación. Bienvenido. La familia lo siguió al interior y se sorprendió al encontrar el castillo no frío ni lúgubre, sino luminoso, impecable y sereno. Los pisos y las paredes eran de mármol blanco pulido y los encantamientos fluían suavemente por los pasillos. Dentro del castillo Aeloria, el aire era fresco y tranquilo, pero cargado de magia antigua. Los vastos pasillos resonaban suavemente con cada paso. Altas ventanas arqueadas bordeaban los pasillos y brillaban tenuemente incluso sin luz solar. El gran salón era circular con un techo abovedado que reflejaba el cielo en tiempo real. Los fénix se posaban en lo alto de las vigas y sus plumas radiantes calentaban el aire. Algunos volaron en círculos alrededor de Arik, cantando mientras bailaban juguetonamente en el aire. Luego, Timril los condujo al tesoro, e incluso Simón quedó sorprendido, no por las pilas de oro, sino por los antiguos artefactos, cada uno brillando con runas y encantamientos en capas. La mayoría de estos fueron creados por los goblins que viven en la isla, explicó Timril. Simón levantó una ceja. No como esos cabrones codiciosos de Gringotts, espero, dijo, esquivando un codazo de Edwina. Timril inclinó la cabeza pensativamente. No sé de los demás, pero nuestros goblins no son codiciosos. Darían sus vidas por el joven señor. Son maestros herreros, quizá mejores que aquellos que hayas conocido.
Han perfeccionado su oficio y compartido sus conocimientos libremente durante siglos. Simón se sorprendió. No creía que los duendes fueran inferiores a él, pero al ser un lord adinerado, se había acostumbrado a que los duendes de Gringotts intentaran explotarlo, y eso había moldeado su opinión. Los ojos de Arik se iluminaron al ver los brillantes tesoros. Simón se rió entre dientes y le dio un golpecito en la frente. No somos mucho más pobres que esto, ¿sabes? Bueno. Si solo contamos el oro. Arik se frotó la frente y luego preguntó con curiosidad: ¿tenemos libros de hechizos, pergaminos de pociones y textos rituales aquí? Lo hacemos, dijo Timrid con una sonrisa. Los guió hasta la biblioteca del castillo. La familia exploró la inmensa biblioteca, sus estantes curvos llenos de tomos de magia antiguos y olvidados. No se llevaron los libros originales. En lugar de eso, Timrid proporcionó unos en blanco y utilizaron hechizos de duplicación para copiar lo que necesitaban. Simón seleccionó los libros más antiguos y avanzados sobre magia de hielo, con la esperanza de perfeccionar su serie de hechizos chillaría, junto con textos de pociones de alto nivel. Edwina seleccionó libros sobre rituales y curaciones, deseosa de ampliar sus conocimientos tanto para su hijo como para ella misma. Mientras tanto, Arik estaba en un rincón, enfrascado en una conversación con Timrid. Probablemente tramando alguna travesura, pensaron sus padres. Antes de salir de la biblioteca, Timrid les entregó una pequeña estatua encantada de un pájaro del trueno. Vincula esto con los pupilos de tu casa, dijo. Entonces podrás viajar entre el castillo y tu mansión a voluntad. También mejorará las defensas mágicas de tu hogar. Más tarde, Timrid les mostró los dormitorios y cada uno eligió habitaciones con ventanas que daban a la luna. Esa noche, bañada por la suave luz de la luna, la familia se quedó dormida bajo la atenta presencia de los fénix y la magia antigua. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.